respecto a la asignatura castellano, bueno, a ver, ¿qué hora es? Ajá. Ayer presentaron la actividad de conectores, igual que la primera actividad, salieron todos muy, muy bien, la mayoría. Eso demuestra que tienen buena redacción y que, bueno, han venido haciendo un trabajo bien positivo durante todo el bachillerato. Hay algunos detallitos, como todos, pero siento que más bien están a nivel de presentar un examen preuniversitario. Estos ejercicios, ya hicimos conectores, hicimos ¿cuál fue? El de reemplazo de palabras, ya de léxico, dentro de un par de semanas haremos otros ejercicios tipo preuniversitario. Ahora hacemos un pequeño paréntesis, o mejor dicho, el paréntesis era aquel. Ahora vamos a continuar con lo que es la parte de literatura que nos corresponde. Ya prácticamente estamos en la recta final, como bien saben. ¿Qué pasó, Carrasquero? Estamos ya en la recta final. ¿Qué nos quedaría más o menos? Vamos a iniciar hoy con literatura venezolana. Vamos a ver solo 2 autores. Por supuesto, como toda la literatura, ya te doy la palabra, Cumana. Como todo los periodos literarios, no podemos abarcarlos a todos, sería imposible. Yo con 20 y pico de años que tengo estudiando literatura, todavía hay clásicos que no he podido leer porque estamos hablando de miles, y bueno, entonces siempre hacemos una pequeña selección y yo de acuerdo a los grupos voy haciendo selecciones distintas. Entonces este año, este lapso, les voy a hacer como una pequeña introducción muy general de lo que es la literatura venezolana y vamos a arrancar con un poeta. Uno de los poetas. Vamos a trabajar básicamente ¿qué quiero del poeta? Que conozcan la vida, porque aparte es una vida muy interesante la que tuvo nuestro poeta cumanés. Vemos un poco de su vida. ¿Cómo se va a dividir esta parte? Hoy revisamos una introducción general de la literatura venezolana, como para ubicarnos en ciertos periodos, aspectos bien generales y tengan como una visión amplia de lo que sucedía y ha sucedido en el país. Luego le doy una pequeña introducción del poeta que quiero trabajar con ustedes, que es José Ramos Sucre. Les dejo hoy mismo, yo les voy a dejar un material en la plataforma que ustedes van a leer una vez terminada la clase. El material completo no lo van a leer, pero como vamos a iniciar con Ramos Sucre, van a leer las primeras 4 páginas, van a contestar una pregunta el día de hoy con Ramos Sucre. Y el resto del material lo terminan de leer durante la semana y que es lo que vamos a trabajar la próxima semana junto con un poema del autor, que son poemas bien, muy lindos. Ahorita vamos a hablar de eso. Ya luego la semana siguiente, la semana que viene, veríamos un cuentista. Igual hacemos más que el trabajo literario como hemos venido haciendo, que veíamos de repente un cuento y lo analizábamos. Ahora quiero trabajar más es con el análisis no el análisis, con el conocimiento del autor. En este caso, Ramos Sucre, y un cuentista que todavía no he decidido cuál de los cuentistas vamos a trabajar, pero ya la semana que viene trabajaríamos con ese cuentista. Luego tenemos una semana o dos de preuniversitario, de ejercicios de este tipo, y la comprobación de lectura. Eso es lo que nos quedaría. Entonces nos quedaría Ramos Sucre, que iniciamos hoy, y la semana que viene un cuentista venezolano que les diría que ya arrancaríamos la semana que viene, un ejercicio preuniversitario que está sumado con los ejercicios que han hecho, los que han salido bastante bien, y la comprobación de lectura de Blue Level. Entonces, claro, por supuesto, una semana antes de la comprobación de Blue Level, yo les hablaré del autor, conversamos sobre lo que han leído, y ya lo quedaría pendiente. Entonces, nos quedan Ramos Sucre, un cuentista, Blue Level. ¿Ok?
Entonces, Cumana, tenías una pregunta, tenías la mano levantada. Sí, profe, recuerde que yo le escribí que ayer se me fue el internet. Sí, sí, ya cuando terminemos la clase, yo te activo esa actividad. Y ese es muy rápido, de todos modos, yo siempre les doy más tiempito. Hoy con lo de Ramos Sucre, como estamos conectados, aunque esto no irá a ser toda la hora, pasan a Ramos Sucre por la plataforma y en el caso tuyo, Cumana, yo te doy un tiempito más para que hagas las dos al mismo tiempo. Ok. Sofía. O sea, primero hago la de hoy y luego la de Sí, ayer. haz la de hoy primero con tranquilidad y después entonces yo te extiendo más la de la otra que es más sencilla. Ojo, la otra también es sencilla porque lo que van a leer son 4 páginas y los va a atrapar muy rápido porque es un texto biográfico de un profesor con el que yo he recibido clase y es, bueno, un maestro y es un gran autor venezolano. Entonces, se lee muy rápido porque nos empieza a involucrar con la vida infantil de Ramos Sucre, que fue bastante compleja. Ajá, Sofía. Gracias, profe. Él iba a decir que García y Salas no tienen internet. Ok, vale. Yo, igual que cuando les llega el internet, lo escriben por la plataforma y ahí yo converso con ella por el foro y les doy las indicaciones que sean del caso específico. Y que le avisen también a sus coordinadoras o a la profe Elizabeth para que ella también tenga el tanto. Ok, chicos, entonces, bueno, compartir pantalla. Ok, entonces vamos a trabajar hoy un poco. ¿Qué es lo que pretendo? Darle una introducción muy general de lo que fue, de los aspectos, los grandes periodos que ha tenido la literatura venezolana. Vamos a bajar esto aquí. Ok, entonces, ok, entonces, la literatura venezolana comenzó a desarrollarse desde la época colonial. Se supone que deben recordar que nuestros pobladores originarios, lo que llamamos nuestros indígenas, nuestras comunidades indígenas, aunque sí tenían una literatura oral, porque tenemos mucha mitología de las diferentes comunidades, no podemos decir que tenían una literatura escrita, porque sabemos que nuestras comunidades indígenas no fueron tan avanzadas como otras de Latinoamérica, donde ya tenían desarrollada la escritura o la escritura. Entonces, la literatura de nuestros pobladores originarios era una literatura oral, que también se estudia, pero para efectos de esta literatura, que la que queremos hablar, que es la literatura escrita, la literatura de autor, podemos decir que se inicia a partir de la época colonial. Y se inicia a partir de esta época con alocuciones específicas de la tierra, ¿no? Uno de nuestros primeros grandes, no nuestros grandes escritores porque no era nuestro, pero una de las primeras cosas que se empiezan a escribir son de estos pobladores ya cuando inicia la conquista, con los diarios de Cristóbal Colón, donde describe de manera magistral las tierras americanas y las tierras venezolanas. Entonces, la primera literatura era una literatura de crónicas. De crónicas es una literatura descriptiva. Sin embargo, cuando hablamos ya de la literatura venezolana o de la historia de la literatura, digamos que se arranca básicamente de lo que era la colonia y la poesía que se empezó a generar a partir del siglo XVIII, que ya tenemos unos cuantos siglos de formación en tierras venezolanas y ya tenemos una serie de personas que han tenido el privilegio de escribir, de leer, y son ellos los que inician, digamos, estas escrituras o estos primeros escritos. En este periodo colonial, destaca, como ya ustedes han escuchado muchas veces, a Andrés Bello, que bueno,
Sabemos que Andrés Bello fue fue poeta, filólogo, gramático, profesor, etcétera, de renombre universal. La vida de Andrés Bello también es muy apasionante, aunque uno lo ve de alguna manera cuando ustedes ven Historia de Venezuela, GHC, estas materias, y lo conocen, bueno, como el padre de Bolívar, no, pero la vida de Andrés Bello es una vida fascinante, y también los invito a leer alguna biografía de Andrés Bello, y es uno de nuestros grandes poetas universales. En el siglo XVIII fue uno de los que nos hizo conocer o nos hizo conocidos en el mundo, aparte que la gramática del castellano, nada más y nada menos se lo debemos a Andrés Bello. O sea, imagínense ustedes la importancia de este autor a nivel del español o del castellano, que es el que, de hecho, se estudian dos gramáticas. Cuando ustedes estudian, de hecho, yo creo que yo les di en tercer año, lo que pasa es que no recuerdo, porque no sé si les daba la profe Judy o les di yo en los primeros años, la gramática, cuando estamos estudiando el tema de las conjugaciones verbales, está la gramática, están las dos, la de Andrés Bello, que es la que tiene incluso las grandes terminaciones verbales, o la más amplia, y la otra que es la más sencilla que es. Pero la de Andrés Bello es básica para el estudio de la comprensión de la gramática del español, del castellano, perdón. Bueno, él fue no sé si el año pasado vimos algo de Silva la Agricultura, yo creo que sí, alguien que me confirme si nosotros el año pasado trabajamos, lo que pasa es que el año pasado también como fue nos fuimos y no sé si al final algunos contenidos no se dieron, pero Andrés Bello es el escritor, o sus grandes dos poesías son Silva la Agricultura, de la zona tórrida, que es una poesía que habla de las tierras específicamente venezolanas. Entonces él fue uno de los precursores de las temáticas americanistas en América. El otro, más o menos de la misma, no vamos a compararlo con Andrés Bello, pero que sí tenía esta misma temática, era Simón Rodríguez, que también ustedes lo han visto como el profesor de Bolívar, etcétera, pero él también tiene una cantidad de textos escritos donde hace también alocución a todo lo que eran las sociedades americanas, por supuesto defensor de Bolívar, del legado de Bolívar, etcétera. Ya a partir de 1880 se empiezan a perfilar unos movimientos ya de tradición literaria con más ambición. Digamos que Andrés Bello y Simón Rodríguez eran más unos ensayistas que narraban y que explicaban lo que veían o lo que estaba sucediendo política y socialmente en Venezuela. Pero ya a partir de 1880 hay algunos autores que empiezan a formar como ya movimientos literarios más tradicionales, como podemos nombrar a Cecilio Acosta, Arístides Rojas, que van a ser los que empiezan a posicionar las posiciones intelectuales y creadoras del país. Luego aparecen personajes, cuando empezamos a hablar del modernismo, empiezan a aparecer personajes como Manuel Díaz Rodríguez, Luis Urbaneja Chepol, entre otros, ¿no? Esto es para que más o menos escuchen los nombres de estos personajes que van iniciando esta literatura en el siglo XIX. Finales del siglo XVIII. Ya la entrada del siglo XIX, que viene la independencia de Venezuela, empieza a hacerse una literatura más refinada, más política, e incluye, por ejemplo, la biografía de Francisco de Miranda, las cartas de Bolívar, se incluyen todos esos manifiestos como parte de nuestra literatura. Luego de la independencia, la literatura venezolana comienza a expandirse, a diversificarse, y destacan el poeta Rafael María Baral, que de hecho hay una gran avenida en Caracas muy famosa que se llama la Avenida Baral, que es por él, y Baral es el primer latinoamericano en ocupar el sillón real de la Academia de Lengua Española.
si existiera quien quiere ser millonario, eso es una pregunta de quién quiere ser millonario. ¿Quién fue el primer latinoamericano en ocupar el sillón de la Real Academia Española? Fue nuestro Rafael María Baral, para que lo tengan por allí como un conocimiento importante. Ya en el año 1910, ya entramos en el siglo XX y entonces ya se empiezan a tener, la literatura empieza a tener reacciones modernistas, se empieza a escribir un carácter realista, entre el realismo y costumbrismo. ¿Qué era el costumbrismo? Tratar de relatar, hacer cuentos de relatos con cosas que sucedían alrededor de típicas de la sociedad venezolana. Allí destacan José Rafael Pocaterra. Yo no sé si ustedes leyeron en primaria, porque ese es un cuento bien famoso, el de El diente roto. No sé si conocen El diente roto. ¿Nunca lo leyeron? Ese siempre aparece en los libros que sí de primer año, del niño que se parte el diente. No, nada, ninguno. De hecho, no se los mando a leer porque me parece que es así como que es un cuentico que siempre lo mandan en los primeros años, pero es típico de nuestro. Vamos a ver si entonces se los puedo colocar para la semana que viene. Es un cuento corto, son como 2 páginas y es un cuento muy sencillo, pero relata lo que era el costumbrismo en Venezuela, que era retratar a los personajes estereotipos de nuestra sociedad venezolana. El cuento roto no es más de un niño que se parte el diente y entonces desde el momento en que se parte el diente, él empieza a tocárselo con la lengua. Sí, sí. Y entonces todo el mundo lo ve como que, ay, miren, el niño que está pensando, el niño es un genio, y él lo único que hacía era tocarse el diente, y entonces quedó como Lelo durante toda su vida, tocándose el diente porque se lo partió. Entonces lo que hacía era concentrarse en el tocado de su diente, y resulta que todas las personas a su alrededor empezaron a considerarlo un genio, porque decían, mira, que ese muchacho lo que hace es pensar y pensar y pensar, y él lo que andaba era pendiente de su diente, y terminó siendo ministro de la República porque todos lo admiraban y él lo único que hacía era tocar su diente. Entonces un poco, eso es de José Rafael Pocaterra, que por cierto en Guarenas hay un colegio que se llama el Pocaterra, y es típico del costumbrismo. Entonces, ¿cómo describir a la sociedad? Finalmente, ¿qué quería decir el autor? Que cualquiera podía llegar a ser ministro y podía ocupar un cargo porque al pueblo lo único que le importaba era que la persona pareciera más o menos inteligente. Y este niño jamás, pues, fue nada. Bueno, eso por allí. También podemos nombrar autores relevantes de nuestra literatura. Teresa de la Parra, que quizás también, yo creo que la profe Judith trabajaba con Teresa de la Parra en primer año, en segundo año. Rómulo Gallegos, con su novela súper conocida como Doña Bárbara, Arturo Uslar Pietri, que ya ustedes lo han visto como ensayista, pero Arturo Uslar Pietri también tiene cuentos, Guillermo Meneses, Antonia Palacios, todos estos son nombres de nuestra literatura, grandes nombres. Andrés Eloy Blanco, que también lo deben haber escuchado mucho. Y ya hacia la modernidad tenemos a Rafael Cadenas, que es un poeta que él todavía está vivo, José Ignacio Cabruja, que murió como en el 90, entre otras. Entonces, bueno, eso es muy general. Podemos decir que nuestra literatura empezó desde la época de la colonia, con los escritos siempre de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, de la gente que estuvo relacionada a nuestros independentistas. Luego estuvimos el costumbrismo y hay muchos, muchos, muchos nombres. O sea, es casi imposible en un lapso o en 2 semanas abarcar, es imposible. Entonces, ¿qué decidí yo? Agarrar un autor poeta nuestro venezolano, de estos que quizás no se escuchan tanto, pero que son muy importantes, y algún cuentista. Uno de los autores que escogí es este poeta, José Antonio Ramos Sucre. Él es un cumanés que nació en 1890. Fue poeta, fue educador y fue diplomático venezolano. Es considerado uno de los escritores más destacados de la historia de la literatura del país.
Sin embargo, es curioso porque él, a él lo empezaron a estudiar como en los años 70. Antes de eso, era un poeta, como quien dice, olvidado. Entonces, un grupo de escritores y de intelectuales venezolanos que lo rescataron, ¿no? Rescatan la poesía de Ramos Sucre. Sus padres, bueno, Jerónimo Ramos y su madre, Rita, ella era familiar del mariscal de Ayacucho. Por eso ese Sucre, él era sobrino o era un sobrino lejano, no tan lejano, era un sobrino de Antonio José de Sucre. No, su madre, Rita, era sobrina del gran mariscal de Ayacucho. Estudia en Cumaná sus primeros años, luego es enviado a Carúpano. Eso es lo que quiero, eso es lo que van a leer en estas primeras páginas que les voy a dejar ahorita. Él se traslada a Carúpano, allí vive con un tío que es sacerdote, y bueno, allí es donde empieza un poco su vida literaria, pero a la vez empieza su dramática vida. Entonces, bueno, estudia en Cumaná, fue bachiller en filosofía. Es una de las grandes cosas impresionantes de Ramos Sucre, es que hablaba francés, inglés, italiano, alemán, danés, y todos los idiomas los aprendió por autodidacta, totalmente autodidacta. Cuando culmina el bachillerato, se traslada a Caracas. Recuerden que, bueno, si ya uno, para esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, si querían más o menos, las personas que querían continuar sus estudios, tenían que evidentemente venirse para Caracas, porque lo demás seguía siendo provincia. Y aquí estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Cuando el gobierno de Gómez se cerró la universidad, porque acuérdense que Gómez como dictador no le convenía que estuviera la universidad abierta, y bueno, se ve obligado a continuar sus estudios por su cuenta. Bueno, él en un momento, ya como era, digamos, uno de los intelectuales más importantes de Venezuela, en un momento él empieza a trabajar en la Cancillería venezolana y lo mandan en 1929 lo mandan para Europa. Y una de las cosas que vamos a ver en el texto que les voy a colocar en la plataforma, que vamos a ir leyendo durante esta semana, es que él empieza a sufrir de ataques de insomnio que lo vuelven prácticamente loco. Él se vuelve prácticamente loco y él dice que eso tiene que ver con las cosas que le sucedieron en su infancia. Empieza a tener desórdenes de insomnio, de como crisis mentales, se va para Europa, lo ponen como canciller, pero él realmente se va a tratar de buscar un psiquiatra o un sitio donde, porque bueno, para ese momento quizás Venezuela se sentía un poco atrasada con todo lo que eran las enfermedades mentales, entonces él viaja a internarse a un sanatorio en Europa. Pero bueno, ahí también suceden otras cosas, eso los van a ver en el texto, y finalmente él fallece con 40 años, muy, muy joven, se suicida, ya simplemente no aguanta más toda su desesperación y se suicida. Entonces, bueno, eso es un poco la vida muy general de Ramos Sucre, no le quiero adelantar mucho, porque quiero que lo lean en el texto del profesor Arraiz Lucas, que ya se los coloqué, ahorita se los voy a desactivar. Vamos a leer ahorita las primeras 4 páginas de ese texto, que es cómo inicia su infancia. Vamos a ver cómo inicia su infancia hoy, y cómo esa infancia que tuvo va a influir en esto que les estoy diciendo, que empezó a tener crisis nerviosas, crisis de insomnio, y se tuvo que viajar a Europa a tratarse. Y bueno, y termina con su vida con el suicidio. Ya la semana que viene, bueno, les inicio hablándoles un poquito de lo que es la obra literaria, cómo
estos episodios de su vida evidentemente van a influir en su vida. ¿Por qué digo evidentemente? Porque siempre, las obras literarias siempre van a tener alguna relación con la vida del autor, no necesariamente directamente, pero en el caso del que era poeta, que es muy distinto a la narrativa, con la poesía vamos a encontrar que sí, que hay alusiones a la muerte, que hay alusiones a la vida quizás oscura que él tuvo. Un dato muy curioso es que él nunca se casó, nunca se le conoció novia, mujer, y prácticamente está confirmado, ni siquiera era que era homosexual y que entonces para la época no se vio, no. Pareciera ser que él es un caso bien atípico de asexualismo. La psiquiatría dice que eso es casi, sí hay casos de asexuales, pero es muy raro. Eso pareciera que es muy raro en el humano, en el ser humano. Pero pareciera que en el caso de Ramos Sucre fue así. No se le conoció esposa, novia, mujer, pretendiente, ni hombre, ni mujer, ni nada. Él parece que se mantuvo totalmente asexual. Eso es como un dato curioso que tiene que ver con todo ese tema también de sus perturbaciones infantiles y psicológicas que se desarrollaron posteriormente, su crisis nerviosa. Entonces, dígame. ¿Quién habla? Entonces, chicos, se va a apagar, queda un minuto. Yo creo que, bueno, preguntas. Vamos a pasar a la plataforma, van a leer el material las primeras 4 páginas y responden las actividades. Es una actividad, es una pregunta de un poco de lo que ya les adelanté algo de lo que van a leer en esas primeras 4 páginas, pero para la semana que viene sí leen el texto completo de Ramos Sucre. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, esperamos igual que se cierre. Y pasamos directamente a la plataforma. Me dan unos 3 minutos de activación. Ya, Cumana, te dije tu caso particular. Vamos todos a leer las primeras 4 hojas de la vida de la biografía de Ramos Sucre, escrita por el profesor Arraiz Luca. La semana que viene seguimos. La actividad sería con el mismo texto de Ramos Sucre que iniciamos hoy y un poema. E iniciaríamos con el próximo autor. ¿Sí? Entonces nos vemos por el foro. ¿Ok? Está bien, profe. Ok.